de nuestro sistema de encendido del tipo transistorizado. ¿Listo? Bien. La tensión máxima, dice, y la cantidad de chispas de una bobina se calcula considerando el sistema de encendido platino o encendido electrónico, que también importa aquí la compresión del motor, la cantidad de cilindros y las revoluciones máximas. Entonces, para efectos de determinar la tensión máxima y la cantidad de chispas de una bobina, se debe calcular considerando todo esto que estamos viendo aquí, como es el sistema de encendido, compresión del motor, la cantidad de cilindros y las revoluciones máximas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Tensión de la batería, y hemos visto, teóricamente son 12 voltios. La resistencia del bobinado primario, acá como ejemplo, tiene 3 ohmios. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Dónde voy a medir yo la resistencia? Voy a medir entre el bobinado primario, porque es lo que me dice aquí en el ejemplo. Entonces, yo voy a medir una punta de mi multímetro en el negativo y la otra punta en el positivo. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto voy a medir? Voy a medir aquí y lo que me tenga que dar es de 3 ohmios. Entonces, como yo ya tengo dos valores, tengo los 12 voltios teóricos más los 3 ohmios, ahora de acuerdo al cálculo utilizando la ley de Ohm, yo voy a tener que 12 voltios entre 3 me da 4 amperios. ¿Qué quiere decir? Que para que funcione esta bobina, cuando empiece en todo su proceso de trabajo, vamos a tener un consumo de ¿cuánto? De 4 amperios. ¿Ya? Esto es lo que me está dando de acuerdo a estos datos que tenemos aquí. 12 voltios de voltaje teórico y 3 ohmios de resistencia entre el bobinado primario. ¿Cuánto me sale? 4 ohmios. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante, señores. ¿Ah? Entonces, aquí tenemos nuestra imagen. ¿Cómo es que nosotros podemos medir la resistencia del circuito primario, del bobinado primario, y la resistencia del bobinado secundario? ¿Ya? Entonces, cuando yo voy a realizar estas mediciones, es lógico entender que tiene que estar deshabilitada de la energía para poder medir las resistencias. Bien, entonces, en este ejemplo, un motor nos dice girando a 5.000 revoluciones por minuto, ¿sí? 5.000 revoluciones por minuto, el distribuidor estará girando a la mitad. ¿Cuánto? 2.500 revoluciones. A ver, ¿quién me puede decir por qué sucede esto? Si un motor está girando a 5.000 revoluciones, ¿por qué el distribuidor va a girar a la mitad, 2.500 RPM? A ver, muchachos. Por la relación del cigüeñal y el árbol de levas, que es 2 a 1. Ahí estamos. Muy bien, señor. Es por la relación que nosotros tenemos. Esa relación que es de 2 a 1, 2 vueltas del cigüeñal y una vuelta del árbol de levas. Entonces, acá se divide y ¿cuántos vamos a tener? 2.500 RPM. Entonces, a cada vuelta completa del eje del distribuidor, el platino o el impulsor electromagnético harán ¿cuánto? 4 interrupciones. ¿Y por qué son 4 interrupciones? Porque se trata de un motor de 4 cilindros. En el bobinado primario de la bobina de encendido, por tratarse de un motor de 4 cilindros. ¿Listo? Entonces tenemos 5.000 RPM de nuestro motor, 2.500 RPM del distribuidor y el número de cilindros, 4 cilindros. Entonces lo que vamos a hacer es de multiplicar 2.500 RPM del distribuidor por 4. ¿Cuánto nos sale? 10.000. ¿Qué es 10.000? Son 10.000 chispas que se van a dar en esta cantidad de revoluciones. A 2.500 revoluciones, la bobina me tiene que generar la alta tensión para que se den aproximadamente estas 10.000 chispas. Para que ustedes tengan una idea cómo es que funciona. Ahora, dentro del rubro de este tipo de bobinas, nos vamos a encontrar pues con diferentes modelos. ¿Listo? Bien, entonces dentro de ello nosotros tenemos este tipo de bobina del tipo asfáltica, que es de la denominación E-12 voltios, es de color de aluminio. Esta nos puede generar
hasta 24.000 voltios de tensión, un máximo de 13.000 chispas por minuto. En general, aplicada a vehículos de 4 cilindros o platino ya a motores de gasolina. Lógico que eso es de entender. Las bobinas del tipo E poseen el bobinado primario con un aproximado de 350 espiras de vueltas del cable, ¿sí? Del arrollamiento en el bobinado secundario y tiene alrededor 20.000 espiras de un cable mucho más delgado en el bobinado secundario. Acá hay un error, no es primario, es secundario. ¿Listo? Aplicadas en los vehículos para motores de 4 y 6 cilindros, a platinos y a gasolina. La bobina del tipo E de aluminio puede ser reemplazada por la bobina del tipo K, color azul, por tener bobinados similares y no se quemará el platino. Entonces vamos a tener otro modelo, por ejemplo aquí tenemos la K12, ¿sí? Que nos entrega ¿cuánto? Nos entrega 26.000 voltios. Esa es la que me va a entregar este modelo de bobina. Un aproximado de ¿cuánto? De 16.000 chispas por minuto. Ese es para este modelo. Tenemos otro tipo de modelo que vendría a ser la KW12 de color rojo. Esa me entrega entre 28 a 34.000 voltios, con un aproximado de 18.000 chispas por minuto. En vehículos donde las exigencias del motor son mayores, como mayores revoluciones, mayor cantidad de cilindros y mayor compresión, ahí es donde se pueden utilizar este tipo de bobinas. Ahora, hay que tener cuidado cuando se está trabajando con vehículos platineros. Debe utilizar la bobina correcta. ¿Por qué? Porque de acuerdo al modelo o tipo de bobina, nos va a generar pues mayor incremento de chispas, mayor cantidad de voltaje, y eso hace que reduzca la vida útil de los platinos. Entonces, dependiendo del vehículo que yo tenga, entonces yo voy a recomendar qué tipo de bobina es la que le corresponde. Entonces, si es una bobina o es un vehículo normal y corriente, entonces tengo que utilizar la bobina más adecuada, ¿no? De acuerdo a la que me genere menos voltaje, esa es la que voy a utilizar para que pueda durar pues correctamente mis platinos. De lo contrario, si utilizo una bobina que no le pertenece, me genera problemas, me genera desgaste de los contactos de nuestro platino, ¿sí? Entonces, hasta acá, ¿alguna pregunta, inquietud? Señores, señores, Profe, preguntas. la bobina de color roja, Sí, estamos viendo que genera mayor cantidad de voltaje. así es. ¿Esa es recomendable para utilizar para sistema de encendido con platino o ya no ya? No, todas estas bobinas que estamos viendo son generalmente para vehículos platineros, pero va a depender de la cilindrada y va a depender de la potencia que genere. De eso va a depender, porque si no utilizamos la bobina correcta, entonces vamos a tener mayor desgaste de los contactos móviles, el móvil y el fijo de nuestro platino. Vamos a poner un ejemplo. El bocho, por ejemplo. De acuerdo a ese motorcito bocho, y de acuerdo a lo que nosotros ya estamos explicando, ¿cuál creen ustedes que se debería instalar? ¿La bobina de color rojo, la bobina de color azul, la bobina de color aluminio? ¿Cuál creen ustedes que sería la correcta? La de color aluminio, ¿Por qué la de aluminio? porque por la genera cilindrada. menor voltaje, ¿no, profe? Claro, porque tenemos Entonces, que no tener hace acá en mucho. cuenta, recuerden, que para poder trabajar con el sistema de encendido tenemos que ver la compresión del motor, tenemos que ver la cilindrada del motor, ¿sí? Para poder nosotros trabajar con las bobinas. Y el bocho es un motor pues de baja relación de Baja compresión. compresión. Así es. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos nuestra bobina de color aluminio. Esa es la ideal. Pero por ahí yo he visto, en algunos bochos he visto bobina de color azul, bobina de color roja. Ah, hay que tener cuidado y como me dijeron ayer, ¿no? Profe, yo le coloqué esta boina y una maravilla, claro que sí, porque genera más chispa. Y si genera más chispa, entonces, ¿qué va a suceder? Voy a tener una mejor respuesta de quemado, pero eso no es bonito todo.
también hay una consecuencia. Entonces nosotros tenemos que buscar un término medio, que tengamos potencia y a la vez alargar la vida útil de los componentes, en este caso mi platino, ¿no? Eso es a lo que nosotros tenemos que enfocarnos, ¿no? Explicar al cliente, decirle, señor, ¿usted quiere que le instale a su bocho una bobina de color rojo? Ya, sí. Con esta bobina de color rojo vamos a tener mejor chispa, va a tener mucha más potencia. Hasta ahí estamos perfectos. Pero esto tiene una consecuencia, que a corto tiempo se va a dañar el platino, usted tiene que estar cambiando más seguido. Usted que venir al taller, le hacemos el cambio y así, ¿no? Porque él va a pensar, ah, ya tiene potencia y no regresa pues después de 20 años, ¿no? Entonces tampoco es así. Entonces hay que explicarle al cliente, hay que saberle explicar. Usted le explica, entonces el cliente también entiende y él es el que toma las decisiones, ¿no? Dice, no señor, yo quiero cambiar todas las semanas platino, ya, pues hay que poner la bobina roja. Pero ya usted le puso, pero con el conocimiento de que este señor ya está pues aclarado de que por qué debe llevar este tipo de bobina y por qué la vamos a poner y cuáles son las consecuencias, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente. Muy bien, pasemos ahora a lo que son el tema de nuestras bujías. Nuestras bujías, ya hemos dicho, es un elemento que nos va a servir como un medio de transporte para que se pueda dar el salto de la chispa entre sus electrodos, entre el electrodo positivo y el electrodo de masa. Entre estos dos electrodos se tiene que dar el salto de la chispa. Para esto, nuestra bujía está compuesta pues de todos estos elementos que vemos, ¿no? Por esta parte de aquí tenemos la conexión para el conector de bujías. Luego tenemos lo que es aquí el vástago del encendido, que se vendría el electrodo, ¿sí? El electrodo. Luego tenemos por esta parte el electrodo vidrio fundido, dice conductor de electricidad. El electrodo central, sí, entonces de todos estos elementos está compuesto nuestro electrodo. Luego tenemos acá el elemento aislante de dióxido de aluminio, ¿sí? Que viene a ser pues ¿no? Que usamos como el cerámico, ¿no? El cerámico de la bobina, que hay que tener mucho cuidado cuando se instalan las bujías de tratar de no dañar el cerámico, porque si se daña ya no sirve la bujía. Luego tenemos la correa, dice quíntuple de corriente parásita con perfil estriado, ¿no? Acá tenemos este elemento, este acabado, que eso nos permite anclar correctamente el cable o el tupón de nuestra cable de la bujía, ¿sí? Eso es lo que nos va a ayudar. ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que es el cuerpo de la bujía niquelada, ¿sí? Está niquelada. Luego tenemos la junta anular exterior impermeable. Ojo que no todas las bobinas traen estas juntas, dependiendo de los modelos, ya que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más tenemos? El talón de introducción del hilo que va a ingresar, que va a amarrar en la culata. ¿Qué más tenemos? Tenemos por aquí, tenemos una junta interior, el pie del aislador, ¿sí? El electrodo a masa, tenemos el electrodo a masa, el espacio de respiración, este espacio que queda entre esta parte de acá de la rosca y el cerámico que tiene internamente, que es el espacio para la respiración, ¿sí? Entonces, de esa manera es como está conformada pues nuestra bujía, ¿listo? Entonces, para que ustedes tengan una idea. Ahora, la combustión que se va a dar dentro de lo que es el motor, nos dice alrededor de la chispa que salta en la bujía del motor se crea el llamado foco de encendido inicial, que propaga la combustión formando un frente de llama por el cual se va quemando el combustible a medida que es alcanzado y se produce una subida de la presión en la cámara de combustión. Entonces acá tenemos, ¿cómo es este proceso? Tenemos aquí el salto de la chispa. Eso es lo primero que se tiene que dar, pero antes ya ingresó aire combustible. ¿Listo? Entonces se da el salto de la chispa, se da pues al inicio de la combustión, se empieza a inflamar todo ese aire combustible,
el progreso rápido de la combustión para quemarse así en milisegundos, la totalidad de combustible que ingresó y finalmente vamos a tener el fin de la combustión, ¿no? Entonces miren cuántas etapas son las que se van a cumplir para que el motor pues se dé la combustión. El salto de la chispa, tenemos acá el salto de la chispa, inicio de la combustión, progreso rápido de la combustión y fin de la combustión. Pasemos a ver ahora esto que es muy importante, señores. La temperatura operativa debe oscilar, nos dice, entre los 400 y 850 grados centígrados. Entonces, una bujía en condiciones normales, siempre debe estar entre estos rangos, que vendría a ser pues la llamada zona de autolimpieza. Tiene que trabajar así constantemente, tiene que ser su temperatura, oscilando entre los 450 a 850 grados centígrados. Ahí está, si oscila entre estas cantidades, entonces quiere decir que nuestra bujía va a entrar pues en la zona de autolimpieza, que se va a estar autolimpiando. Pero si es que por alguna razón no está trabajando muy seguidamente en esta zona de autolimpieza, entonces empieza a generar problemas nuestra bujía. Si estamos por debajo de los 450 centímetros o grados centígrados, entonces vamos a tener problemas, ¿sí? ¿Y por qué vamos a tener problemas? Porque aquí a esta temperatura que está muy baja, la bujía se va a ensuciar, se va a contaminar. Y si estamos sobre las 850 RPM, vamos a tener la zona de encendido, donde aquí se va a dar pues el preencendido por el exceso de temperatura. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto, que la bujía, para que esté en la zona de autolimpieza, tiene que estar dentro de ese rango de 450 a 850 grados centígrados, ya que esa es la forma que debe trabajar nuestras bujías cuando están pues en pleno proceso de operación de nuestro motor. Luego, en las bujías vamos a encontrar dos distancias, que se le conoce como distancia disruptiva. Ahora, la distancia disruptiva viene a ser la separación de los electrodos entre los cuales se da el salto de la chispa de encendido. Estas distancias pueden ser, por ejemplo, la distancia disruptiva al aire y la distancia disruptiva de chispa deslizante. Ahora, ¿cómo es esto? La distancia disruptiva al aire es cuando los electrodos sobresalen más allá del pie de la bujía. Entonces, de esa manera se da el salto de la chispa entre los electrodos. Acá tenemos el electrodo central, salta la chispa hacia el electrodo de masa o tierra. A eso se le conoce como distancia disruptiva al aire. Y la otra distancia disruptiva de chispa deslizante es cuando tiene un aislador entre los electrodos sobre lo que se desliza la chispa. Entonces quiere decir que cuando se da el salto de la chispa aquí en esta distancia disruptiva, ¿sí? De chispa deslizante, salta la chispa por el electrodo central, se desliza por acá por el cerámico y a partir de aquí recién se comunica con el contacto negativo o de masa, ¿ya? Así es como funciona. Ahora, ¿cuál de las dos es mucho mejor que la otra? Bueno, aquí tenemos que considerar algo. Miren, si nosotros tenemos una distancia disruptiva al aire, acá vamos a tener muy buena chispa y una chispa totalmente limpia. Entonces, eso hace que tengamos un mejor quemado del aire combustible. Pero la consecuencia es que la bujía se contamina. Esa es la consecuencia. Ahora, pasemos a la distancia disruptiva de chispa deslizante. La chispa salta del positivo, pasa por el aislante y de ahí salta hacia el elemento de masa o tierra. Entonces acá generalmente la bujía se está autolimpiando, constantemente se está autolimpiando. Pero ¿qué ocurre? Vamos a tener pérdidas del quemado de nuestro aire combustible.
Entonces, como ustedes observarán, pues en ambas situaciones tenemos ventajas y tenemos desventajas, ¿sí? Ahora, no sé, si ustedes quieren utilizar que su vehículo tenga un sistema del salto de la chispa que sea por distancia disruptiva al aire o un sistema de distancia disruptiva de chispa deslizante. Cualquiera de esas dos opciones se puede tomar. Pasemos ahora a lo que es el grado térmico y la trayectoria del flujo del calor. Hoy en día, hoy en día ya tenemos hasta 3 modelos de bujías de acuerdo al grado térmico, donde vamos a encontrar bujías del tipo caliente, bujías tipo intermedio y las bujías del tipo frío. A ver, entonces, para los señores que ya están en taller, ¿cuál de estas 3 bujías debo o puedo utilizar en mis vehículos? A ver, vamos, muchachos, los que ya estamos en taller. La de y medio, profe. La BP6ES. Ya, la de temperatura intermedia. A ver, ¿qué dicen los demás? Claro. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué pasó con los demás, señores? ¿Dónde está Cusco? ¿Dónde está Cusco? A ver. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama el amigo del Cusco? El Isván. ¿Dónde está el El Isván? Isván A ver, el Isván. ¿Dónde está el Isván? ¿Aló? está en La Paz, profe. Está haciendo cola, está haciendo cola. Haciendo- Un cuento del Isván. Ah, mira, se conecta y nunca más está ahí. ¿Sí o no? ¿La ve? ¿Cuál ve? Si las tres son B. La intermedia, la intermedia. ¿Sí? A ver. ¿Qué dicen los demás? A ver, ¿qué dice Abel? ¿Qué dice Gamboa? ¿Qué dice César Augusto? A ver, La intermedia, profe. ¿por qué la intermedia? A ver, ¿por qué creen ustedes que es la intermedia y no las otras? Sea tanto en frío como en caliente. ¿Sí? Ya. Bien, para utilizar este tipo de bujías, para poder utilizar este tipo de bujías, primero tengo que yo trabajar con lo que es el manual del fabricante. ¿Y por qué? Porque debemos tener en consideración que hay algunos motores que generan más temperatura que otros. Y de acuerdo a eso, yo tengo que utilizar pues la bujía adecuada. ¿Qué más tengo que tomar en consideración? El clima, donde se desempeña este vehículo. Si yo estoy trabajando o siempre yo vivo en lugares donde hay extrema temperatura, muy bajas temperaturas, entonces yo ahí, por ley, tengo que utilizar una bujía caliente. Ahora, puede ser también lo contrario. Si yo trabajo en un lugar donde hace demasiado calor, ¿sí? Demasiado calor, entonces yo tengo que utilizar una bujía fría, ¿sí? Ahora, para compensar estas situaciones, podría utilizar una bujía intermedia, pero eso hay que tomar en consideración los climas de nuestro medio ambiente y la información que me otorga el fabricante. De esa manera es como vamos a utilizar este tipo de bujías. Ahora, para vehículos de competición, si voy a utilizar este tipo de bujías normales, yo tengo que buscar ahí una bujía fría. ¿Y por qué? Como son vehículos de altas revoluciones, generan mucha temperatura. Entonces, mi bujía tiene que tener pues un sistema de refrigeración para poder lidiar con esas altas temperaturas. ¿Ya? Entonces, esta consideración la tenemos que tener siempre presente. ¿Listo? Bien. ¿Qué más debo ver yo acá en las bujías? El valor de la resistencia. Y acá como dato nos dice, ¿no?
El valor de la resistencia debe estar reinando entre los 3 a 7,5 kilo ohms. Ese es el valor de la resistencia que nos indican que se debe tener. Entonces, si están dentro de esos rangos, entre 3 a 7,5 ohmios o kiloohmios, entonces sí, la bujía está operativa. Pero si no presenta este tipo de situaciones, entonces lo único que toca es cambiar al conjunto de bujías. ¿Listo? Entonces eso debemos tenerlo siempre claro, maestros. ¿Saben qué pasa, maestros? Mi internet está demasiado lento para cambiar las imágenes. Es un cuento acá. No cambia. Ahí está. Sí, me está calentando. No sé qué pasa. Listo. Dentro de lo que es el rubro de las bujías nos vamos a encontrar pues con un gran sinnúmero de modelos. Y cada uno de estos modelos tiene pues su propia aplicación, ¿no? Donde hemos visto bujías de un solo electrodo, bujías de 2 electrodos, bujías de 3 electrodos, 4 electrodos y bujías sin electrodo de más. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a la aplicación, de acuerdo al modelo de vehículo, señores, podemos encontrar este tipo de bujías o a la vez también podríamos recomendar, ¿no? De acuerdo a esto. Entonces, ayer ya habíamos hablado un poco sobre el tema de la cantidad de electrodos que poseen estas bujías. A mayor número de electrodos, señores, a mayor número de electrodos vamos nosotros a observar que la bujía nos va a dar mayor kilometraje, mayor duración. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mire, si nosotros tenemos, normalmente nos dicen que estas bujías tenemos que cambiarla cada 15.000 kilómetros. Ya, eso es lo que nos dice. Pero si nosotros hemos encontrado o hemos incluido, nosotros hemos recomendado que compre unas bujías de 2 electrodos, entonces, ¿cada cuánto tiempo tendríamos que cambiar una bujía de 2 electrodos? Cada, será cada 50.000 kilómetros, profe, a partir de dos electrodos. Es el doble, pues, de lo que O cada 30. de la cada 30.000. ¿Por qué? ¿Por qué cada 30.000? Porque la bujía de un solo electrodo me da la capacidad 15.000, entonces yo le voy a instalar una bujía de 13 electrodos. ¿Cuánto me va a dar? 45.000. Si es una de 2 electrodos, 30.000. ¿Sí? Claro. Si es una de 4, ¿cuánto me va a dar una de 4? 60.000, ¿no es cierto? Entonces, así es como nosotros vamos a trabajar porque eso es lo que nos indican los fabricantes, ¿no? Si es una bujía de 3 electrodos, de un electrodo, perdón, entonces tendremos una duración o un recambio cada 15.000 kilómetros. ¿Vamos hasta ahí, muchachos? ¿Está claro hasta ahí? A ver, Sí, profe. Sí, profe. ¿qué ha pasado? Mucho adobo, ¿ah? Mucho adobo han comido. ¿Listo? Y entonces ahí, si ustedes observan la información, ahí tenemos, ¿no? Estándar, 15.000. Si es otra de 2 electrodos, así va a ir subiendo, ¿no? 30.000, 45.000, 60 y así sucesivamente, ¿no? Ahora, a esto también hay que tomar en cuenta la calidad del material de las bujías. ¿Por qué? Porque en el mercado de los repuestos nos venden pues no repuestos de la misma marca, bujías de la misma marca, pero son de diferente procedencia. Y eso hay que tener cuidado. Bueno, ya cuando uno ya está metido ya en el taller, ahí uno tiene que tomar en cuenta trabajar con las tiendas repuesteras que me brindan garantía y que me vendan el repuesto que corresponde. Pero si me van a dar un repuesto que no es, entonces voy a tener problemas yo con el cliente. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado en ese sentido. ¿Listo? Luego de este modelo de bujías también vamos a encontrar una bujía especial
que es acá, miren, aquí tenemos, donde estoy señalando ahí con mi puntero, tenemos una bujía que es en B, el electrodo central es en B. En algún momento, cuando se estaba haciendo el tema de la transformación, de transformar los vehículos gasolineros, instalarles el equipo a gas, entonces por ahí nacieron estas, por esa época nacieron estas bujías, ¿no? De que estas bujías se adaptaban muy bien a todos los vehículos que eran transformados a GLP, ¿no? Y tenía una buena respuesta. ¿Sí? Entonces ya los repuesteros empezaban ya a recomendar, ¿no? Cada vez que compraban bujías, te decían, no, a usted, el carro que usted le está cambiando las bujías, ¿tiene gas o es simplemente gasolinero? No, sí tiene gas. Ya le recomiendo esta bujía porque es la adecuada para los vehículos que están transformados a gas. Y se empezó a trabajar y daba buen resultado, sí, sí daba buen resultado. Luego tenemos las bujías de punta de platino, ¿no? Puntas de platino es un material mucho más duro, pero ya habíamos indicado también que ahí se debe utilizar para sistemas de encendido ya totalmente por control electrónico, porque ellos hacen que se genere mayor capacidad de alta tensión en sus bobinas. Y para ello necesitamos también bujías que puedan resistir esos altos voltajes, ¿no? Para que no se nos vaya a desgastar muy prontamente. Y por eso es que en nuestro mercado tenemos ese tipo de bujías de punta de platino y las otras bujías de punta de iridio. ¿Vamos hasta ahí, señores? Sí, entonces eso siempre tenemos que tenerlo presente para poder trabajar. ¿Qué más necesitamos saber en el tema de las bujías? Para poder nosotros trabajar con las bujías necesitamos siempre también la información, los manuales que me van a servir para que de esa manera yo haga un mejor trabajo, mucho más preciso, que se asemeje a lo que hace el fabricante o el concesionario. Entonces, de esa forma, mi trabajo sale mucho más garantizado. Entonces, en estas tablas que nosotros encontramos, ahora es mucho más fácil, ya lo tenemos en internet, hacer el reconocimiento de todo lo que especifica. Entonces, tenemos que ir a nuestro manual de operaciones del vehículo, si es un vehículo nuevo, y ahí nos va a indicar el código de la bujía con la cual trabaja este vehículo. Entonces, yo tengo que buscar en mi tabla del manual este código para ver, pues, no todas las especificaciones del caso y cuánto es la luz que yo debo calibrar. Ojo acá, señores. Cada vez que ustedes compran bujías, viene así de fábrica, pero tienen que hacer una recalibración porque a veces no cuadra para los vehículos que ustedes están realizando su mantenimiento o afinamiento, ¿no? Que así se llama el trabajo. Entonces, eso tenemos que también considerar para efectos de que la bujía tenga pues un mejor comportamiento cuando se da el salto de la chispa, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, señores. Reajuste de los electrodos. Entonces, aquí es donde a veces se cometen muchos errores, señores, en cuanto a la calibración de los electrodos de nuestras bujías. Entonces, tenemos acá que la calibración correcta es como lo que estamos señalando en esta imagen del lado izquierdo, donde estoy con mi cursor. Así es como debe quedar una calibración de una bujía si es que ustedes van a calibrar nuevamente, hacer un reajuste. Pero cuando ya tenemos una bujía demasiado desgaste y queremos calibrar, pero en la calibración se ejecuta esto que ustedes están observando en el tercer ejemplo, no. Eso está totalmente equivocado, señores. No se realiza una calibración de esa forma. La calibración tiene que estar tal cual, horizontal, formar dos líneas horizontales. Y eso es un indicio de que sí estoy calibrando correctamente. Para eso, necesito yo pues de las herramientas adecuadas, ¿no? Si no tengo herramientas, imagínense con qué voy a calibrar. Entonces hay un gran sinnúmero de estos instrumentos que me van a servir para poder calibrar la distancia que existe entre el electrodo central y el electrodo de masa. Entonces, ahora, dentro de estos, el más común es este calibrador por láminas. Y aquí también me he dado cuenta que muchos coleguitas se han olvidado. Y cuando van a calibrar sus bujías, utilizan el calibrador de láminas
el mismo que utilizan para poder calibrar las válvulas. Ahora, pregunto yo, ¿será correcto o será incorrecto el uso de este instrumento que utiliza el maestro mecánico? Utiliza su gauge, su calibrador de láminas, para ambas situaciones, para calibrar válvulas y para calibrar los electrodos de las bujías. ¿Qué dice? ¿Será correcto o incorrecto? A ver, señores. Profe, la holgura con referente a de las válvulas obviamente es menor. Entonces, las hojas que se utilizan para calibrar las válvulas, no Sí, las voy a utilizar pues para calibrar las bujías porque la separación es sí, mayor. ya. Entonces, yo pienso que es lo correcto. Para eso le venden un calibrador de hojas con diferentes medidas. A ver, ¿qué dicen los demás compañeros? ¿Qué dicen los demás compañeros? A ver, muchachos, vamos, vamos. Si no se nos pasa el día, nos vamos a quedar hasta las 6 de la tarde hoy día. Supongo que el profesor que como indicó, hay una herramienta específica para cada función que vas a realizar, entonces supongo que por eso era necesario tener un calibrador que es específico para esa función. Ya, a ver, ¿qué dicen? A ver, ya van dos. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? A ver, señores, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que no están participando? A ver, cuéntenme. No sé, Díganme. Sí. puede ser que también para medir, para calibrar para calibrar las guías y usan el Ajá. gauge, puede diferenciar también la medida de las hojas pues, del gauge, ¿no? Porque, Eso ya, eso podría dependerse de la marca que se utilice, ¿no? En los calibradores. claro, claro, Usted va a utilizar un calibrador de una marca china, por ejemplo, las medidas pues no son precisas, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar con herramientas originales, con herramientas buenas. ¿Por qué? Porque usted como técnico tiene que darse pues su trato, ¿sí o no? Al utilizar las herramientas, ¿sí o no? Estamos o no estamos. Bien, sí es, entonces, profe, sí mire, es. dentro de lo que es el rubro de estos instrumentos, dentro de lo que es este rubro de instrumentos, tenemos todo lo que ustedes están observando en pantalla. Entonces, lo recomendable es utilizar el instrumento que corresponde para esa acción. Entonces, si nosotros vamos a calibrar bujías, entonces yo debo tener este instrumento que me va a servir única y exclusivamente para poder calibrar bujías. Si yo voy a utilizar este otro que es de, ¿cómo se llama? De aguja, también. Esto es único y exclusivo para poder calibrar bujías. Luego vamos por este otro lado. Tenemos aquí otro instrumento que me va a servir también para poder calibrar bujías. Aquí está el problema. Acá está el problema, maestro. Si yo voy a utilizar un calibrador de láminas, entonces yo tengo que comprarme un calibrador de láminas que sea de marca, pero ese calibrador de láminas solamente lo voy a utilizar cuando calibre bujías. Después está guardado en la maletita debajo del colchón. ¿Ya? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Quién me puede decir por qué? ¿Por qué no puedo utilizar yo para calibrar válvulas? Ya dijo su compañera, pero si utilizo otras láminas de otras medidas, porque la que voy a utilizar para calibrar bujías nunca la voy a utilizar, pero hay una razón. ¿Quién me dice? Maestro, a ver, Puede ser por el estándar de... por el estándar, ¿cuál estándar? No, 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 Ya, ¿saben cuál es la razón? ¿Saben cuál es la razón? Porque si yo utilizo, a ver, mi calibrador de láminas, yo utilizo normal, ¿no es cierto? Para calibrar bujías, no, perdón, para calibrar las válvulas. ¿Qué pasa cuando yo calibro válvulas? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que sucede es de que se contamina con aceite. Y si yo calibro mis bujías,
lo que va a suceder es que los electrodos se van a contaminar. Y ese es el veneno más grande que le puede suceder a una bujía. Entonces, por esas razones, si ustedes no hacen uso de los instrumentos que son exclusivos para poder calibrar bujías y quieren utilizar un calibrador de láminas, como recomendación es utilizar, comprarse, porque tampoco no es caro, un calibrador de láminas, pero que sea exclusivo para ese destino de trabajo. ¿Qué cosa es? Calibrar bujías. Y para otra acción de, ¿cómo se llama?, de calibración de válvulas, cuando utilicé, pues, no otro, ya, pues, si se terminó con aceite no hay problema porque su actividad es solamente para calibrar válvulas y no hay problema, ¿no? Porque ahí siempre vamos a tener el trabajo con el aceite, ¿no? Porque así es como trabaja la parte superior de nuestro motor, ¿sí? Entonces, esas consideraciones siempre debemos tomarlas en cuenta, señores, ¿ya? Siempre. Ahora, el modo de calibración tiene que estar, pues, ambos electrodos tienen que estar en forma horizontal. Si no están en forma horizontal, la calibración no sirve, señores, no sirve, eso no va para ningún lado. Entonces, tenemos que aprender a calibrar bujías. Ya, yo me he dado cuenta, varios angelitos así, digo, a ver, calibran esta bujía y calibran solamente doblándole el bastón del negativo, el de masa, y queda pues un arco. Entonces, el extremo, la punta, nomás tiene la distancia correcta, pero todo lo demás tiene una separación abismal, y eso no es así. Entonces, tenemos que aprender a calibrar correctamente las bujías. ¿Para qué? Para que nos pueda durar, pues, el tiempo necesario, porque si no calibramos correctamente bien, entonces, ¿qué vamos a tener? Un desgaste prematuro de los electrodos de la bujía, porque está mal calibrado. Y recuerden, señores, que cada vez que se dé el salto de la chispa, ¿qué está pasando? Se está extrayendo material, ¿sí? Ahora, ¿cuántas chispas es las que me generan, lo que vimos en el ejemplo, a 2500 revoluciones? ¿Cuántas chispas será, maestros? 30.000, creo. ¿30.000? No, ¿Cuánto es? 16. ¿Cuánto es 2500 por 4? Ah, 10.000. No, 10.000. ¿Ah? 10.000, ¿no es cierto? Son claro. 10.000 chispas que te va a dar al sistema de encendido. Son 10.000 veces que va a extraer material. Ahora, la extracción del material tampoco no es así cantidades, así, o sea, en pedazos así, no se extrae. Conforme va sucediendo eso, se va alargando, se va incrementando la distancia entre ambos electrodos. Si sale de ese rango, de esa luz, si se sale, entonces, ¿qué va a pasar? Está pues, más luz, entonces necesita mayor potencia para darse el salto de la chispa, entonces la bobina se ve obligada a entregar más. Producto de esto que vamos a tener, si tenemos caída de voltaje, vamos a tener también caída de la alta tensión. Y eso es un daño para el buen rendimiento de nuestro motor porque no va a quemar en su totalidad lo que es el aire combustible que ingresó en el tiempo de la admisión. ¿Estamos hasta ahí? No, muchachos. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos? Bien, ahora, la correcta instalación de la bujía. Cada vez que se tengan que trabajar con bujías, siempre tenemos que percatarnos de utilizar la bujía que corresponde para esa marca de vehículo. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar de acuerdo al asiento, la bujía, acá tenemos, este vendría a ser el asiento. Las que son normales trae pues como si fuera una arandela, ¿no? Para hermetizar el sistema. Pero nosotros tenemos que ver que esta bujía que tiene arandela le pertenece al vehículo. Porque esto va a ocurrir generalmente en los vehículos americanos. Los vehículos americanos te traen
por ejemplo, te trae el asiento cónico. Entonces usted tiene que utilizar una bujía que tenga asiento cónico para que de esa manera pueda tener pues un mejor sello. Si yo voy a utilizar para un vehículo que tiene el asiento cónico, acá tenemos, miren, ¿ah? El asiento cónico, pero ¿qué es lo que pasa? De que no he utilizado esa bujía que corresponde, si no le he puesto con arandela, vamos a tener un buen sello, no va a haber un buen sello y vamos a tener acá espacios donde se va a acumular la, ¿cómo se llama? Se va a quemar ahí el aceite que se quema y se queda sólido, ¿sí? Entonces me va a generar un problema porque me indica que acá se producen puntos calientes. Esos puntos calientes me generan preignición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Colocar la bujía que le corresponde. ¿Sí? Todo de acuerdo a lo que es el manual del fabricante. Entonces, acá tenemos tres situaciones. Dice, un anillo de junta de asiento de bujía correcto. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es instalar la bujía que le corresponde. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Aquí tenemos dos anillos de junta, peligro de fallos del encendido. Mira, hemos extraído, ¿qué es lo que hemos hecho? Hacer que toda la rosca de nuestra bujía salga hacia la parte superior y deje un espacio. Y esto va a servir para que se pueda contaminar nuestra cámara de combustión y las partes de la bujía. Vamos a tener pues un buen rendimiento de nuestra bujía sobre lo que es el salto de la chispa. La bujía de encendido con rosca corta en una culata con rosca larga. Entonces, si nosotros acá tenemos que debemos utilizar una bujía de rosca larga, pero no hicimos eso, sino hemos utilizado una de rosca corta. También estamos generando un problema porque estamos alargando. ¿Alargando qué? Incrementando la cámara de combustión. Y por esas situaciones vamos a tener pérdidas de potencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que utilizar la bujía correcta que le pertenezca a nuestro vehículo. Entonces, dentro de ellas vamos a encontrar diferentes modelos de bujías de acuerdo a la rosca, al tipo de rosca. Entonces, tenemos que siempre trabajar con la información que me entrega el fabricante. Bien, casos que no, dice en que no se producirá el encendido. Vamos a tener problemas. Primero, fugas por el aislador. Si nosotros tenemos fugas para el aislador, entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a tener pérdidas del salto de la chispa. Nuestro motor, ¿cómo se presenta? Inestable, María. Se va a presentar inestable. Luego, engrasado del extremo del aislador. Si se engrasa o se contamina, entonces, ¿qué vamos a tener? Problemas de funcionamiento de nuestro motor. ¿Qué otra? Humedad o engrasado del aislador. Esto sucede cuando a veces cambian el aceite, lavan el motor. Se contamina, entonces, ¿qué pasa ahora? La alta tensión empieza a saltar fuera de la cámara de combustión. Y entonces aquí se presenta pues de que el salto, la chispa es mucho más fácil en la parte externa que en la parte interna. ¿Por qué? Porque en la parte interna, en la cámara de combustión, recuerden, ahí hay una presión y esa presión genera como un aislante y eso a veces no permite que se dé el salto de la chispa si es que es muy pobre su potencia. Entonces tenemos que tener cuidado en ese sentido. ¿Qué más? Separación incorrecta de los electrodos, ¿no? Cuando calibramos por calibrar. O esto también sucede acá. Por ejemplo, ¿por qué sucede esto? Porque a veces el asiento de la rosca, de la bujía, es muy profundo. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la bujía y desde arriba la soltamos para que caiga y luego enroscar. Eso es lo que normalmente la hacen. A veces no llega pues a sentarse correctamente y cae hacia un lado y ahí es donde se distorsiona esa luz que probablemente ustedes hayan pues no calibrado y con este golpe simplemente se perdió la calibración. O el desconocimiento de calibrar correctamente una bujía.
¿no? Son situaciones que se presentan y siempre hay que considerar. Ahora, las bujías también necesitan su par de apriete y esto es importante porque hay que considerar si estamos trabajando con bujías de aluminio o con bujías de, ¿cómo se llama?, de fierro fundido, ¿ya? Entonces tenemos que tener ahí mucho cuidado. Ahora, dependiendo del tipo de bujía que tengamos, si es conjunta o es con base cónica, ¿no? Entonces nos dice, para una culata de fundición de una rosca de 18 milímetros, ¿cuánto debe ser el torque o el ajuste? Entre 35 y 45 newton metros, ¿sí? Y si nosotros hablamos de una rosca, por ejemplo, 12 milímetros, el ajuste de acá, ¿cuánto sería? 12,25 newton metros. Entonces, de esa forma es como nosotros tenemos que calibrar, o perdón, ajustar o darle el torque a nuestra bujía. Y de esa manera nosotros vamos a hacer un buen trabajo. Ahora, también se ha visto muchas veces que cuando se le da el ajuste a la bujía, le damos ese proceso de ajuste, pero de acuerdo a nuestra fuerza, de acuerdo a nuestro criterio. Y eso es lo que no vamos a saber si está dentro de estos rangos o no lo está. Ahora, ¿por qué es importante dar? ¿Por qué es importante darle el ajuste correcto con el torquímetro? Porque de esa manera la bujía va a presentar pues su trabajo mucho más, perdón, mucho más claro. ¿Y por qué? Porque va a disipar la calor, la temperatura que se genera en la cámara, va a disipar lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque tiene el ajuste adecuado. Pero si cuando estamos instalando bujías y utilizamos de acuerdo a una determinada fuerza, más no utilizando un torquímetro, entonces el traslado de la alta temperatura que se genera en la bujía no se va a trasladar correctamente hacia la culata. Y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Entonces, a veces por cosas muy sencillas generamos o agravamos el problema. Entonces, no nos olvidemos de los pares de apriete. Tenemos acá dos tablas que me van a servir para poder darles ese ajuste, ¿no? Tanto, miren, acá tenemos una denominación en newton metros y en esta otra tenemos ya con otros valores, como por ejemplo, nos dice, para las bujías con asiento plano, con empaquetadura, que sea de una medida de 12 milímetros, vamos a tener 1,5 a 2 kilogramos metro, o de 10,8 a 14,5 libras por pulgada cuadrada, ¿no? Entonces son dos escalas que siempre yo debo tomar en cuenta para poder seguir avanzando, ¿no? En el tema de mi trabajo salga totalmente correcto. ¿Listo? Análisis de las puntas de encendido de las bujías. La apariencia de la bujía en líneas generales puede ser buena, sucia o sobrecalentada. La apariencia de la punta de encendido también depende de la temperatura en la punta de la bujía. En condiciones normales, la punta de la bujía suele estar recubierta de depósitos marrones y grisáceos. El motor presenta un rendimiento satisfactorio y el consumo de combustible es normal. ¿Listo? Entonces, la bujía ha funcionado a una temperatura óptima de trabajo que está dentro de los 450 grados centígrados a 800 grados centígrados. Ese es el trabajo normal porque está en una zona de autolimpieza. Listo. También, también tenemos que considerar que al momento de retirar las bujías, tenemos que esperar, señores, ¿ah? Ojo, tenemos que esperar a que baje un poco la temperatura porque si nosotros retiramos de inmediato una bujía podemos dañar el hilo de la culata. Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. Para poder retirar bujías y calibrar, tengo que esperar a que baje un poco la temperatura para que de esta manera pueda extraer yo la bujía sin ningún problema. Bien, entonces dentro de esto, miren, tenemos un gran sinnúmero de situaciones que se va a presentar o se nos van a presentar cuando nosotros tengamos que extraer unas bujías, ¿no? Desde el punto número 1 hasta el 18 tenemos diferentes situaciones que se van a presentar. Entonces, cada uno de ellos
representa cierto tipo de actividad, pero inadecuada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Ahora, en esta tablita tenemos lo que es normal, mira, el trabajo normal, normal nos dice, esto es como debe salir una bujía cuando cumplió su ciclo de trabajo en condiciones normales. Ahora, si nosotros tenemos aquí, en esta otra imagen, tenemos exceso de combustible, ¿sí? Porque tenemos ahí un color medio brilloso, tenemos acá signos de, ¿cómo se llama?, de combustible, ¿sí? Porque hay exceso de combustible, ¿sí? Entonces, esto ya es un problema. Falta de explosión, ¿sí? Exceso de combustible, o perdón, falta de explosión, cuando nosotros tenemos un problema en el sistema de la graduación del avance de encendido de nuestro vehículo. Destroza el cerámico y esto ya no sirve. ¿Dónde van a ir a que caen a la cámara de combustión y a veces generan un daño? Por aquí tenemos otra de las fallas, falla de combustible. ¿Por qué tenemos falla de combustible? Porque tenemos electrodos totalmente consumidos y desgastados. Por esta acción, señores, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener una mezcla pobre. Puesta a punto. Aquí tenemos también con esta coloración que nos presenta, nos está indicando que la puesta a punto pues no ha sido la ideal, ¿no? Tenemos que nuevamente cambiar, utilizar el instrumento correcto para que de esta manera se instale o se coloque a punto nuestro distribuidor y de esta manera tengamos un mejor quemado, ¿sí? Exceso de combustible es cuando ya tenemos problemas, maestro, ya ahí con el sistema de alimentación de combustible, ¿sí? Entonces, siempre revisar que todo trabaje correctamente bien. Luego, puntos de encendido, cuando tenemos un avance del tiempo muy adelantado. Entonces ahí exceso de temperatura destruye los electrodos. Acá también otro tipo de falla cuando tenemos exceso del tiempo, ¿no? Cuando está demasiado adelantado. No nos dimos cuenta o no tenemos el instrumento para poder realizar la calibración, entonces esto nos va a conllevar pues al deterioro de los electrodos de nuestra bujía. Y finalmente tenemos un fallo mecánico. Un fallo mecánico que se puede dar porque de repente por alguna razón entró algún objeto extraño, no se dieron cuenta y al momento de trabajar subió el pistón y ese objeto tuvo contacto pues con una parte de la bujía y de esa forma la destruyó. Entonces tenemos que tener cuidado, señores, cuando trabajamos con sistemas de encendido, determinar color, para que tengan ustedes una idea, ¿no? Ir aprendiendo poco a poco cómo trabajar con esto. Acá, ¿alguna pregunta, consulta? ¿Tú, señores? A ver, preguntas, consultas. Ninguna, profe, todavía. Profe, una consulta. En la imagen anterior hay dos que le ponen exceso. ¿Hay que cambiar la imagen anterior? La anterior, ¿ya? Sí. Ya, dígame. Ahí la segunda es exceso de combustible y la sexta también exceso de combustible, pero en la sexta está un poco más opaco la energía. La segunda tenemos exceso de combustible. Y La la sexta sexta también. también. Ajá. Así es. En ambas situaciones tenemos exceso de combustible. Pero ¿dónde tenemos exceso de combustible? Mayor cantidad de exceso de combustible? En la sexta imagen. Ahí vamos a tener mayor cantidad de exceso de combustible. ¿Ah? Por eso ya demasiado hollín. Problemas. ¿Alguna otra consulta, pregunta, chichones? Profe, una consulta. Diga. Cuando se instala un suple o quemador que le denominamos, ¿por qué se llega a fundir los electrodos? ¿Cuál es la Porque consecuencia? A pesar de que se está alejando más la bujía de la cámara de combustión. se queman los electrodos, Claro. es por exceso de temperatura. Y el exceso Sí. de temperatura se pueden dar pues, por el avance del tiempo. Ahora, No. lo O otro, sea, no se ha modificado el punto del avance, sino que pasa que
a veces se pone suples, ¿no? Para compensar lo que está filtrando aceite en la cámara de combustión. Entonces, ¿qué pasa? Ese vehículo se viene, por ejemplo, de Arequipa a La Joya. Entonces, en Ya, ese viaje llegó a La Joya, retorna a Arequipa y llega fallando, ¿no? Entonces, al momento que sacamos la bujía está fundida, o sea, no hay electrodo o están fundidos los electrodos. Algo así como el caso el punto de encendido, creo que dice el séptimo, número 7. El 7, séptimo, sí, ¿no? ya. Pero, a Entonces, ver, ¿y el color de la bujía cómo sale? completamente blanca, o sea, como que se empobrece la mezcla, me Ah, imagino, ¿no? ya, pues Y claro, aparte que se genera la combustión dentro del suple y eso genera un sobre ya, exceso eso de es exceso de temperatura. Exceso de temperatura y mezcla pobre. Entonces, cuando tenemos una mezcla pobre, se incrementa la temperatura. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando el combustible ingresa, el combustible no solamente es para, ¿cómo se llama? Para que se inflame todo, sino también tiene ahí unos aditivos refrigerantes para el sistema. Es como lo que había antes, bueno, la gasolina 84 solamente trabajaba con los vehículos carburados antiguos. ¿Por qué? Porque esta gasolina contenía plomo. Y ese plomo es un refrigerante para la cámara de combustión. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Si yo tengo un vehículo antiguo y probablemente utilice un combustible de mayor octanaje, lo que voy a generar es dentro de la cámara mayor temperatura. Y ese exceso de temperatura me puede conllevar, pues, no a la destrucción de los electrodos. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer para este tipo de situaciones es fijarse qué tipo de combustible se está usando. Por ahí tenemos que empezar primero, ¿no? El tipo de combustible que se utiliza y a la vez también revisar pues el punto de encendido. Ahora, tendríamos que determinar pues no si es que es un sistema de, ¿cómo se llama? De encendido DIS o de repente es un sistema de, ¿cómo se llama? De alimentación de combustible por carburador. Habría que ver, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? De repente le han reducido demasiado la entrada de combustible hacia la cámara, entonces por esas situaciones las bujías salen pues de color blanco, ¿no? Y eso ya es un indicio de que hay una mezcla pobre. Por ahí algo más, maestros. Pero yo, a mí nunca me ha tocado un caso de esos, ¿ah? Que a pesar se le pone supe y que se malore el electrodo, bien raro. me imagino que eso Suple, es porque también a veces se exagera, porque eso es un tema de emergencia nomás, ¿no? Por el momento. claro, sí, sí, pero a ver, si tú le colocas, le instalas un suple, ya, le has colocado el suple. Para que se queme el electrodo es un poco tranca, si está recontra, la bujía está pues recontra fría. Para poder quemarse el electrodo, a no ser que en la cabeza del pistón contenga demasiada carbonilla. Esa carbonilla, cuando el motor está en funcionamiento, se vuelve al rojo vivo, como el carbón. Y ahí se va a dar la preinyección, y esa preinyección sí es la que puede dañar los electrodos de la bujía, ¿no? Pero para eso habría que determinar, ¿no? Revisar cómo está la cámara de combustión. Está con demasiado incrustaciones del aceite quemado, entonces ya tenemos problemas ahí de autoignición. Bien, cables de bujías. Los cables de bujías son elementos muy importantes para poder trasladar la alta tensión desde la tapa del distribuidor hacia cada una de las bujías, dependiendo del número de cilindros que pueda contener. Ahora, dentro de estos tipos de cables de bujías nos vamos a encontrar pues con varias marcas y cada marca pues tiene pues sus propias especificaciones, ¿no? Ya están elaboradas de diferentes materiales, ya no son como las que teníamos anteriormente, que eran de filamento de cobre, ¿no? Aunque todavía por ahí algunos venden ¿cómo se llama? Este material, pero en gran medida ya estos cables de las bujías para vehículos modernos ya vienen inclusive hasta con su resistor, su resistencia interna.
para que de esa manera tengan pues una mejor durabilidad de estos cables de las bujías. Entonces nos dicen que para poder medir la resistencia de cada uno de los cables, tenemos que considerar que por cada metro de cable, cuánto es la resistencia que debe existir. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, en el ejemplo, tenemos que por un metro lineal de cable me tiene que dar un aproximado de cuánto, 20.000 ohmios, o si quieren hablar 20K ohmios. Si yo reduzco esa distancia de 0,75 metros, ¿cuánto de resistencia debe tener? 15.000 K ohms. Igual va a suceder, ¿no? Si yo tengo un cable que tenga 50 centímetros lineales, ¿cuánto de resistencia? 10.000 ohmios o 10K ohms. Si tengo una mucha más pequeña de 25 centímetros, tenemos cuánto es la resistencia que me va a generar de 5.000 ohms o 5K. ¿Sí? Entonces, lo que se tiene que hacer es medir en función al tamaño, y ahí tenemos ya el ejemplo cuánto es la resistencia que me tiene que dar. Ahora, cualquier cable que me presente mayor resistencia o me lo dé infinito en un instrumento, yo tengo que cambiar todo el conjunto de cables porque no te venden por unidad, sino te venden en conjunto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Utilizar mi multímetro y medir correctamente bien. Esto es en el tema de la resistencia de los cables de alta tensión. Ahora, la resistencia del electrodo central, como ustedes están observando aquí en la imagen, señores, es colocar las dos puntas de mi medida del instrumento y después de ahí el otro cable negativo al electrodo positivo, pero en la parte más baja. Entonces, ¿cuánto es lo que me debe marcar como resistencia? Ahí tenemos 5K50, 5K,50 o 5.500 ohmios si quieren llamarlo así, ¿no? Entonces, esa es una resistencia aproximada, porque el valor nos dice que puede estar dentro de los 3 a 7,5K ohmios. Entonces, pero este parámetro, sí estoy dentro de este parámetro, entonces la bujía se le da una recalibrada y puede seguir trabajando. ¿Qué otra inspección debemos utilizar cuando estamos realizando una inspección? El estado de los cables, ya que no estén cortados, que no tengan elementos metálicos, porque si no pierden chispa. Entonces tienen que estar totalmente limpios y libres de contacto de cualquier elemento que pueda darse ahí en nuestro motor. ¿Ya? Eso es muy importante. Yo me acuerdo, esto hace un buen tiempo cuando los ticos estaban de moda. Entonces, una de las particularidades de este tico era de que cuando ya le hacían ya muchos mantenimientos, entonces donde iban los tres cables de las bujías, tenía pues un dispositivo, pues especie de un ganchito para colgar ahí las bujías. Pero con el pasar del tiempo, a veces el mecánico nunca hacía algún trabajo y nunca colocaba, quedaban en el aire, ¿no? Entonces pasa con uno de los cables que por temperatura se colgaba y tenía contacto con la tapa de protección del múltiple escape y finalmente se quemaba el cable. Entonces, para que no ocurra esto, el dueño, ¿qué es lo que hizo? Alambre, lo entornilló los cuatro cables y el alambre lo sujetó con un perno 12 en una parte del distribuidor. Listo. Pero cada vez que tenía que trabajar con este carro, siempre tenía problemas. Que troneaba, que no jalaba bien como era antes. Y ese profe, pucha, se hizo pues la vida imposible porque no podía solucionar ese problema.